¿Qué hubo, jevecitos? ¿Cómo están? Bien, traemos la descripción ya de Ignis 2002 UM, que acaba de agregarse a la versión global. Este es el nuevo núcleo, es Gang, y después de un año de haber salido, ahora sí ya conocemos un poquito más de sus habilidades y vamos a verlas. Comencemos por sus fate. En el primero sería Máxima 14 y Ángel 14, le va a dar un 25% de ataque. En el segundo sería Benimaru 13, Kim 13 y Omega Rugal. Aquí en las versiones asiáticas, en lugar de Kim 13 viene Robert 11. Aquí está una pequeña diferencia. Este le dará un 25% de ataque. Y en el último sería Kula 14 y K 14, que este le va a dar un 25% de HP. Su bache es el Earth y su tomo es el Mana. Su skill: ataca a un solo enemigo y cuando ha sido atacado tiene el 50% de probabilidad de reducir el daño en un 40%. Absorbe el 20% del HP máximo del objetivo y también va a absorber el 50% de lo que es la resistencia crítico o de anticrítico. Esto ignora la inmunidad. Absorbe 200 de raíz del objetivo y dice que continúa absorbiendo y almacenando todo el raíz adquirido por usted hasta 500 puntos. Y dice que va a dar rienda suelta a todo su raíz almacenado en la siguiente acción. O sea que soltará su raíz en el siguiente turno. Su elemento Thunder. Ahora será un 50% de chance de reducir el daño en un 60%. Aquí lo que cambia es el 60%. Ahora absorbe 25% del HP máximo y 50% de anticrítico. Y ahora también bloqueo. Y ahora serán 250 de raise. Durante un turno, cada vez que te golpean, aumenta el daño de tu skill en un 5%. Se puede acumular y el aumento desaparece la próxima vez que lances skill. Y tiene un 50% de chance de restaurar el 10% de tu HP máximo. Ahora será capaz de almacenar hasta 750 de puntos de raise. Si hay un desbordamiento de raise, serás inmune a los efectos de reducción de raise hasta que lances tu ultra. Esto va a ser por una ronda. Ok, esto que es, recordemos que desbordamiento es el exceso de la capacidad, en este caso de raise. Por ejemplo, son 1000 puntos de raise y si él tiene almacenado 750 y lo golpearon y él juntó 500 de raise. Si sumas 750 más 500 te va a dar 1250. Entonces estamos hablando que tendría guardados 250 más. Y cada punto de rage desbordado va a restaurar HP igual al 0.0%. No me parece que este chico sea muy listo. Igual al 0.06% del HP máximo a tus aliados, hasta un máximo de 30% de recuperación de HP. Su ultra: ataca a un solo enemigo al azar, aumenta el daño propio, la tasa de resistencia en un 20% y la potencia de daño en un 8%. Absorbe el 25% de la resistencia al ultra, ignora la inmunidad y 14% del HP máximo. Mientras no estés en un ataque de persecución, vas a disipar el estado negativo y la petrificación de uno de tus propios luchadores. El que esté controlado va a ser como prioridad. Entonces que quede claro que nada más va a limpiar con el primer ultra. Con el segundo ultra de persecución no va a limpiar. Va a colocar el efecto de suprimir al objetivo, que va a reducir el tamaño, reduce el daño y la tasa de resistencia en un 30%. Ignora la inmunidad y no se puede disipar y no tiene efecto sobre el objetivo que está en el estado de expansión de tamaño. Un ejemplo, un Geese Howard o un Rogue.
En esta ronda, cuando tu aliado lance un ultra, consumirá todo su race para perseguir con un ultra y será solo una vez por ronda. Entonces queda así, lanza su ultra primero Ignis, después el aliado lanza un ultra y vuelve a lanzar Ignis otro ultra. Su arma ahora va a atacar al objetivo que no esté suprimido y que se pueda suprimir. Va a hacer un 30% de daño y resistencia, 10% de super daño, va a absorber el 35% de la resistencia al ultra y 21% del HP máximo del objetivo. Cuando se lance el ultra, obtiene una acumulación de poder de creación, se pueden mantener hasta máximo de 7 acumulaciones al mismo tiempo. Ok chicos, esto es como un pequeño o una pequeña galaxia que está a un lado de él, es un contador que tiene ahí y dice que máximo van a ser 7. Nada más para aclararlo porque en la China había puesto otra captura. Bien, entonces quedamos que se refiere a estas pequeñas galaxias que únicamente las va a tener cuando tenga su arma. Antes de liberar este ultra, si el poder de creación llega a 7 acumulaciones, entrarás en el estado de creación durante un turno. Vas a consumir todas las acumulaciones, no puedes obtener ninguna acumulación más y dice que el poder de creación durante este periodo va a infligir un 35% de daño adicional a todos los enemigos en el estado de suprimido. Este daño no va a generar race y durante este turno tu ultra de persecución adicional puede activarse una vez más. Quiere decir que con el arma va a lanzar otros 2 ultras más. Toca el turno de la pasiva. Al ingresar al escenario aumenta tu propio ataque, defensa, daño del ultra, lo que es resistencia al skill y al ultra en un 40%. Cuando ingresas al escenario o cada vez que comience la ronda del enemigo, puedes obtener un beneficio que dura hasta una ronda y según la situación será de la siguiente manera. Si no hay ningún luchador frente a ti, aumenta un 10% la resistencia al daño de ti mismo. El daño individual que recibes por ti mismo no va a exceder el 40% hasta un 60% del límite superior de su HP. Cuanto más enemigos haya, menor será el valor. Obtiene una capa de resistencia al sepsis. Y todo esto es si él está en la parte delantera. Si no hay ningún luchador detrás de él, aumenta tu propia velocidad de recuperación de race y ataque en un 20%. Esto es si está atrás. Cuando estés en el escenario, obtienes 2 puntos de poder divino. Cada punto puede resistir la muerte. Digamos que cada punto que tiene es una vida. Y cada enemigo que muera le va a dar un punto adicional, hasta 7 puntos en total. Por eso fíjense que muchos dejaron de poner etiquetas a los Zaid normales para entrar al campo de batalla, porque un ejemplo, si entraba un Kenzo y moría fácil, le daba una vida extra a Ignis y era más difícil de tumbarlo. Por eso ponen nada más etiquetas ya a los que aguantan un poquito más. Cada vez que se consume un punto de poder divino, disipa su estado negativo y petrificación y restaura 300 de race, consume el 10% del HP actual de todos los luchadores en el campo, incluidos todos los aliados y los enemigos sin incluirse a él mismo, y va a restaurar el 150% del HP consumido. Ok, dice que al menos va a ser del 30% del HP máximo. Y luego todos los luchadores aliados excepto él mismo van a curarse un 7% del HP máximo. Yo lo había comentado en el video pasado que nada más los peleadores en la parte de atrás, pero en realidad es de todos los luchadores. Él es autoinmune al efecto de supresión cada vez que los aliados comienzan un turno, o sea cada turno restaura el 10% del HP del peleador que tenga menos vida. Y va a restaurar 100 de race al que tenga race incompleta y hace que todos tus aliados sigan bloqueando o resistiendo aunque sean golpes críticos. Esto va a ser por una ronda.
En el primer turno es inmune al estado negativo y debe librar su skill. Y dice que cuando estés en el escenario, de acuerdo con los tipos de otros luchadores que estén de tu lado, obtienes ciertas ventajas y cada una de las siguientes ventajas se pueden acumular hasta 3 veces. DPS, cada jugador le va a proporcionar una tasa de bloqueo del 12%. Tanque, cada jugador proporciona un 12% de tasa crítica. Gang, cada jugador proporciona un 10% de la velocidad de recuperación de Rage y obtiene 100 de Rage adicionales al debutar. Su aura de capitán aumenta el daño propio en un 30% y la tasa de resistencia en un 45%, y los aliados obtienen el 40% de este efecto. Si hay al menos 3 luchadores en el propio lado cuando se despliega, aumenta la resistencia al ultra y al skill de todos tus peleadores aliados en un 35%, aumenta su tasa de resistencia en un 15% durante 3 rondas. Su elemento Lake ahora será un 45% de ataque, defensa, lo que es daño del ultra y lo que es resistencia al ultra y el skill. Si está adelante, aumenta tu resistencia en un 15% y si está atrás, va a aumentar tu velocidad de recuperación de Rage en un 20% y tu ataque en un 30%. Cuando ingresas a la batalla, obtienes 3 acumulaciones de poder de creación. Aquí está mal, aquí es poder divino. Y ahora como máximo obtendrán 9, pero solo 7 van a ser al mismo tiempo acumuladas. ¿A qué se refiere esto? Pongan atención, el total será 9 que podrá conseguir en toda la batalla, pero nada más acumuladas puede tener 7. Un ejemplo, el contador límite 7, tiene 7, pierde una, baja a 6, vuelve a perder otra, baja a 5, muere otro enemigo, vuelve a subir a 6 y vuelve a morir otro enemigo y vuelve a subir a 7. Entonces tendrá la oportunidad de recuperar 2 puntos, o sea, 2 vidas por decirlo así, ¿no? Por eso la importancia de no meter los Aid que mueren fácil al campo de batalla. Cuando consumes una acumulación de poder divino, además de disipar tus estados negativos, obtienes un 30% de control free de forma permanente. Esto se puede acumular y ahora va a restaurarse 500 de Rage, y cuando consume el 10% del HP de todos los peleadores, ahora no va a generar Rage y este daño no se ve afectado por los aumentos o disminuciones de daño. Cuando cure el 150% del HP perdido, bueno, no es perdido, es consumido, ahora será como mínimo del 50% de su HP máximo y curará el 10% del HP a todos tus aliados. Al consumir una acumulación de poder divino, ingresa al estado deidad. No se puede seleccionar como objetivo de ataque hasta la próxima ronda. Solo se puede surtir efecto una vez por batalla. Ok, es el estado de fantasma que le llamo yo, y es acumulación de divina, no creación. Cada uno de los siguientes beneficios se pueden acumular una vez más y va a ser hasta 3 veces. DPS obtenga una tasa de bloqueo del 12% y una tasa de resistencia del 5% por cada DPS aliado. Tanque obtiene una tasa crítica del 12% y una tasa de daño del 5% por cada tanque aliado. Gang gana un 10% de velocidad de recuperación de Rage y un 30% de chance de skill por gang aliado, más 100 de Rage adicionales al inicio. Y ahora en su aura de capitán, resistencia al skill y el ultra de todos tus luchadores aliados en un 40% y un 15% de tasa de resistencia, tasa crítica y el daño crítico durante 3 turnos. Su Smax suprime al objetivo durante 3 rondas, absorbe todos los efectos de las llamas oscuras de tu equipo o de las de Psyche, y cada llama absorbida aumenta tu propio daño en un 5% durante 2 rondas. Se puede acumular con otros beneficios similares.
Cuando persigue, causa daño adicional al objetivo principal igual al 50% del daño causado por el ultra que desencadena esta persecución. Un ejemplo, va Robert y lanza un ultra y después va Ignis y persigue, entonces Ignis va a hacer un daño adicional del 50% del daño que haya causado Robert con su ultra. Si es una persecución, gana 2 niveles de poder de creación y después de ingresar al estado de creación aumenta el número máximo de acumulaciones en 1. Si es la primera vez, cambia permanentemente al proyecto de Dios Cruel. Además de los efectos originales, gana el efecto de naturaleza divina. Durante un turno expande su tamaño de tu cuerpo, vuélvete inmune al aturdimiento y a la parálisis y aumenta tu propio daño en un 15%. Su Faisal es el de Dios Loco, gana Rage y también gana mucho HP. Y los personajes para sus elementos son Ignis, Chrysalis y Zero. Puede ir adelante o atrás y aunque vaya adelante va muy bien con runas de daño. Y jefecitos, ojalá y lo puedas sacar. Si no tienes diamantes suficientes, espérate, no te desesperes. Y gracias por ver el video. Hasta aquí le voy a dejar porque ya está muy largo. Hasta la vista, todos.